Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Murder Drones Deus Ex Machina. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. El cuerpo de la muñeca fue arrastrado hacia el pozo. Oye, por cierto, ¿qué acabo de patear en ese abismo?, preguntó Uzi. Sé que estoy arruinando la atmósfera, pero ¿qué o quién era eso? Uzi sintió que N se ponía rígida en sus brazos. Se apartó del abrazo y la miró. Para sorpresa de Uzi, parecía serio. Y avergonzado. Necesito decirte algo, dijo N. Se trata de tu mamá. Uzi parpadeó. Mi mamá. Miró hacia el hoyo. Espera, los ojos de Uzi se llenaron de horror y se alejó de lo que vio. N miró para ver lo que había visto Uzi. El casco de Tessa ahora estaba junto a su traje espacial vacío, empapado en aceite rojo. Y estaba encorvado sobre el cuerpo de Dolly y desgarraba su pecho con sus dientes. Le abrió el pecho y con sus fauces extrajo un corazón de Solver de Dolly. Uzi creyó ver las extremidades del corazón agitarse frenéticamente antes de ser tragado por las fauces que lo atraparon. Uzi y N temblaron ante la visión que tenían delante. Cada movimiento sonaba como si se rompiera un hueso y se desgarrara un cartílago. Se levantó del suelo con movimientos bruscos y curvaturas antinaturales, como si todas sus articulaciones y ligamentos estuvieran dislocados y corroídos. A través de la piel humana, tentáculos con garras y ganchos con púas brotaron de su espalda. Se rió con la voz de Tessa, pero habló con una voz que tanto N como Uzi temieron. Oh sí. Su cabeza giró hacia N y Uzi y les dedicó una sonrisa digna de un dron asesino. La pantalla bajo la piel humana brilló con un par de X amarillas en lugar de ojos. Dejarse llevar por sorpresa. Se arrastró a cuatro patas hacia N y Uzi por un segundo antes de desaparecer en un destello de luz amarilla y reaparecer justo frente a N. La criatura se movía a una velocidad asombrosa, era casi imposible seguir sus movimientos. Cuando el tentáculo con la guadaña atravesó el estómago de Uzi y la inmovilizó contra una columna de soporte, agarró a N y le mordió el cuello, arrancándole la mitad. Con ojos hundidos y temblorosos, Uzi observó a la criatura que sostenía el cuerpo inerte de N en su boca, elevándose sobre ella gracias a los tentáculos que le sobresalían del lomo. Finalmente, pudo observarlo bien y de inmediato deseó no haberlo hecho. Era un dron, quizá, pero metido en un cadáver humano. El cadáver de Tessa, si la suposición de Uzi era correcta. Podía ver las partes del dron donde la piel humana bronceada se rompía en algunos lugares, como la parte inferior de la pierna izquierda y ambos brazos. Ninguna carne decoraba su cuello metálico, como si se hubiera puesto una cara de carne como una máscara de Halloween. Sus manos metálicas se habían introducido entre sus muñecas, debajo de las manos de carne, dándole dos pares de manos. Llevaba un vestido negro, roto y sin tirantes, con la falda rasgada y unas zapatillas de tacón a juego que debieron haber pertenecido a Tessa en algún momento. Sus pies parecían haberse doblado y roto tantas veces que era un milagro que pudieran funcionar como pies. El vestido dejaba ver la parte superior de su pecho lo suficiente como para ver la pantalla del pecho dentro de la piel humana, con el icono amarillo de un dron trabajador. Aún conservaba el cabello oscuro de Tessa, recogido con el mismo peinado y dos coletas rectas. Un gran lazo negro adornaba su cabello, que Uzi recordaba de las memorias de N. Escupió a N como si fuera un hueso limpio y abrió la boca con una amplia sonrisa hacia Uzi, mostrando los colmillos y sacando su lengua grisácea. Carecía de labios, y la piel alrededor de la boca se había estirado muchísimo, al igual que las dos cuencas vacías de la piel muerta de Tessa que cubrían la pantalla de Kim. Dentro de las cuencas oculares estiradas, un par de X amarillas brillaban intensamente en la pantalla del dron. Los ojos y los labios de Uzi temblaron de terror y horror. Algo que tenemos en común. Kim abrió los brazos con una sonrisa orgullosa. Ambas nos parecemos mucho a mamá. Eres una pesadilla, susurró Uzi. Oh, no, Uzi. Tanto su mano humana como la robótica la señalaron con un dedo. Esto es real. En un abrir y cerrar de ojos, Kim metió su mano en el pecho de Uzi y le arrancó el corazón. Uzi pasó de ver a través de su pantalla a ver a través de la cámara de su corazón Solver en un instante, cuando este fue arrancado de su interior. En lugar de sus ojos morados, una advertencia roja de error fatal apareció en su pantalla.
Un pánico incontrolable se apoderó de Uzi cuando lo primero que vio tras rociarse con su propio aceite negro y rojo fue la luz hambrienta en los ojos en forma de X de Kin y sus fauces abiertas sobre las que la sujetaban. Algo más agarró el corazón de Uzi y la arrancó del agarre de Kin antes de dispararse directamente hacia arriba y lejos de ella. Con el corazón de Uzi en su mano, N disparó un misil hacia Kin. Un movimiento de su muñeca y de Tessa desvió el misil, provocando que explotara la mesa de la computadora de Nori. Equipando su arma de fuego, N envió una lluvia de balas a Kin, con la intención de mantener su distancia de ella, y voló a través de la habitación. Kin invocó a su Solver y detuvo todas las balas con un escudo invisible, congelándolas y luego dejándolas caer al suelo. Un comando Null apareció en la trayectoria de vuelo de N y vaporizó la base de sus alas, haciéndolo estrellarse contra el suelo. Kin se abalanzó sobre él de inmediato, dejando caer el cuerpo de Uzi al suelo. Un golpe de su brazo golpeó a N en la cara con tanta fuerza que casi le dislocó la mandíbula metálica, antes de intentar agarrar el corazón de Uzi. N arrancó el corazón de Uzi de las ansiosas manos de Kin antes de propinarle un fuerte puñetazo en el estómago, haciéndola resbalar por el suelo con los pies rotos. Sus tentáculos se clavaron en el suelo, impidiéndole caer o incluso moverse mucho. Pero N no perdió tiempo en lanzar el corazón de Uzi como una pelota de béisbol a través de la habitación directamente al pecho de Uzi antes de enfrentarse a Kin. La mirada en el rostro de N era de un horror insondable mientras miraba en qué se había convertido Kin. ¿Qué le hiciste a Tessa?, susurró. Ella ha sido preservada. Kin se abalanzó sobre N, arrastrándose sobre cada una de sus extremidades y tentáculos. N preparó sus garras y la enfrentó como un glotón salvaje, atacando cada tentáculo con púas, ganchos y cuchillas que intentaba agarrarlo o cortarlo. Con los colmillos destellando y la lengua muerta colgando de su boca, Kin corría alrededor de N como un gato jugando con un ratón mientras este se defendía. Ciertamente parecía estar divirtiéndose, como si estuviera jugando con su hermano mayor. ¿No tengo todavía tu corazón?, preguntó Kin mientras bailaba alrededor de N. Uno de los ojos de N se convirtió en una X. No. Equipó ambas espadas y atacó a Kin con furia ardiendo dentro de su sistema. Cuando N lanzó una espada hacia Kin, ella agarró ese brazo y lo arrancó de su cuerpo antes de usarlo para cortar la jeringa de ácido de su cola y barrerlo de debajo de sus pies para luego atravesarlo con su otro brazo y sujetarlo al suelo. Vamos a arreglar eso. Kin se subió encima de N y comenzó a hundir sus manos de metal en su pecho, arrancando rápidamente pedazos de metal empapados de aceite como un lobo intentando desenterrar un conejo. Déjame entrar, 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 déjame entrar. Kin tuvo que agarrar el mango del pico antes de que se hundiera demasiado en su cabeza. Uzi sostenía otro pico con ambas manos mientras su pecho finalmente sanaba por completo. Sus ojos morados miraban furiosos a Kin mientras apuntaba con su pico a la abominación. Ignorando por un momento el corazón expuesto de N y la pantalla defectuosa, Kin se giró hacia Uzi. Su sonrisa desapareció al arrancarse el pico de la cabeza, como si le hubiera ofendido un disparo en la cabeza. La sonrisa de Kin volvió a crecer mientras pateaba el cuerpo de N. Estoy aburrido y tengo hambre. En un destello de luz amarilla, Kin desapareció y reapareció frente al pozo. Es hora de reanudar y consumir. Jajaja. Con los ojos entrecerrados y una sonrisa amplia, levantó el brazo y su Solver formó un gran comando amarillo Null en sus manos, luego lo arrojó al pozo. No. El Solver de Uzi agarró 3 picos y se los arrojó a Kin. Ella ni siquiera se giró cuando un tentáculo con garras los atrapó a todos en el aire. No te preocupes. Kin giró la cabeza y le guiñó un ojo a Uzi. Hago esto todo el tiempo. Una docena de tentáculos gigantes hechos de luz dorada salieron disparados del pozo. Uzi observó aterrorizado cómo los tentáculos seguían creciendo y elevándose. Atravesaron el techo de la iglesia con facilidad, dejando caer escombros y escombros. No era exactamente lo que Uzi esperaba, pero aún así era aterrador. No se detuvieron ahí. Se elevaron y atravesaron el techo de la caverna. Todo el lugar tembló mientras rocas de todos los tamaños, desde guijarros hasta grandes rocas, caían desde arriba. Uzi fue atrapada y apartada del camino antes de que una gran roca que atravesó el techo de la iglesia pudiera aplastarla. Ella se giró y vio a N sujetándole el brazo, luciendo tan asustado como ella. Khan levantó la mano y limpió la escarcha de la pantalla mientras él y sus compañeros caminaban por la nieve. ¿Están bien ahí atrás?, preguntó por encima del hombro.
Estoy bien, hermano, respondió Tad, haciendo un signo de paz. Litchi se tomó una selfie y empezó a escribir en su teléfono. Soy aún más guay. Muchísimo más guay. De repente, el suelo empezó a temblar. Los tres luchaban por mantenerse en pie en la nieve. ¡Guau, maldito terremoto! Gritó Tad. Este planeta nunca sufre terremotos, dijo Kan. Esto es algo más. No estoy seguro de qué. A lo lejos, un complejo entero de edificios se desmoronó cuando una docena de tentáculos gigantes surgieron de la superficie del planeta. Crecieron en línea recta y se extendieron en todas direcciones, como si quisieran propagarse por el aire como una enfermedad. Hileras de código rodeaban los tentáculos como el calor rodeaba los rayos. Akan señaló la masa de tentáculos dorados y asintió. Seguro que es eso. Los tres se elevaron repentinamente del suelo como si la gravedad del planeta se hubiera desactivado. Ellos y todo a su alrededor flotaron sobre la superficie nevada de Copper 9. Mi teléfono. Gritó Litchi mientras su celular se alejaba flotando. Intentó dar una patada de rana en el aire para alcanzarlo. Vuelve aquí, odio esto. ¿Qué demonios? Exclamó Tad mientras hacía una voltereta frontal lenta. Esto sería genial para el escate. ¿Qué está pasando? No tengo ni idea. Kan se metió las manos en los bolsillos y se mantuvo erguido mientras flotaba hacia arriba. Pero todos los disparates y dibujos de mi esposa ahora cobran más sentido. Oye, no te alarmes demasiado si el planeta intenta comernos o algo así. Una luz cegadora brilló desde el pozo de tentáculos. Tessa les sonrió con un brillo hambriento en sus ojos en forma de X. Levantó un pie y se preparó para entrar en la luz. Actuando sin pensar, Uzi apuntó sus palmas de metal una hacia la otra, se concentró mucho y luego usó su solver para crear un comando null propio, brillante de color púrpura y del tamaño de una pelota de baloncesto. Con toda su fuerza y un grito furioso, Uzi lanzó la orden de nulidad contra Kim. La fuerza bruta de la acción creó una onda expansiva que se extendió hasta las paredes más alejadas de la iglesia. Kim estiró su brazo y atrapó el comando nulo con su mano de metal sin siquiera mirar hacia atrás. Eres molesto. Kim se giró para mirar a Uzi y N con una sonrisa tensa. Pero aprendes rápido. Hizo rodar el orbe negro y morado a lo largo de sus brazos y detrás de su cuello hasta su otro par de manos. Por eso deberías saberlo, ella sostuvo el comando nulo en ambas manos de metal y lo aplastó hasta convertirlo en nada tan fácilmente como quien hace estallar un globo. La inutilidad de tu situación actual. N equipó sus espadas y Uzi usó su solver para rodearse de picos. ¿O no? Alrededor de 100 tentáculos de cable de metal con manos humanas unidas a ellos crecieron de la espalda de Kim y se estiraron hacia N y Uzi con un alcance aparentemente ilimitado. El dúo usó espadas y picos para abatir las manos que los alcanzaban, pero era difícil mantener la guardia. Mientras esto continuaba, ennegrecieron el suelo con aceite rojo y negro que emanaba de cada tentáculo cercenado. Entonces, de la nada, Kim apareció entre ellos con la espada de Tessa en la mano. N blandió sus espadas hacia Kim mientras los picos de Uzi volaban sobre ella. Con su asombrosa velocidad, Kim bloqueó y paró todos y cada uno de los ataques tanto con su espada como con las hojas de sus tentáculos. Uzi agarró un pico con ambas manos y dejó escapar un grito de batalla mientras lo lanzaba contra Kim. Una luz azul iluminó el cuerpo de Tessa de Kim y ella tomó la apariencia de Nori Gorman mientras miraba antes de que un dron asesino la atacara. Las espadas de N y el pico de Uzi se desviaron del curso y fallaron hacia Kim. Kim rió con la voz de Nori. ¿Crees que debería contarle a Uzi lo que hiciste, N? Kim blandió su espada contra el cuello de N, y lo único que evitó que lo decapitaran fue el pico de Uzi, que paró el ataque. Reaccionó de inmediato y continuó luchando. No fue fácil para ninguno de los dos atacar a Kim así, pero sabían lo terrible que era la pelea. El rostro de Nori se iluminó con una amplia sonrisa, mostrando sus colmillos, mientras Kim luchaba contra N y Uzi con aparente facilidad y calma. ¿Sabes qué? Kim agarró uno de los picos de Uzi en el aire y lo clavó en el pie de N, clavándolo al suelo como una estaca. Después de todo lo que has hecho por mí, el solver de Kim arrancó un trozo del suelo y lo estrelló contra Uzi. La dejaré morir sin que lo sepa nunca. Esa luz azul volvió a iluminar su cuerpo y esta vez Kim adoptó la apariencia de V, el dron asesino que ambos conocían. Le sonrió dulcemente a N, batiendo sus pestañas digitales. Solo para ti. N arrancó el pico de su pie y se lo arrojó a Kim, quien simplemente se hizo a un lado y lo dejó volar más allá de su cabeza. Uzi atrapó el pico en el aire y lo lanzó hacia la espalda de Kim.
El pico se hundió en el costado de Kin, interrumpiendo la proyección y revelando el cadáver de Tessa. N blandió su espada hacia el cuello de Kin y le cortó la cabeza. Su cabeza de dron cubierta con la piel y el cabello de Tessa giró unas cuantas veces en el aire antes de aterrizar perfectamente equilibrada en el pomo de su espada, sonriendo con la lengua fuera de sus fauces. M apuntó su automática a la cabeza de Kin y disparó. Una gran garra en el extremo de uno de sus accesorios traseros se movió frente a su cabeza y bloqueó el enjambre de balas. Cuidado con el cabello. Ella agarró el brazo que sostenía el arma de N y lo hizo girar para estrellarlo contra un Uzi, arrojándolos a ambos al suelo de la iglesia. Kin sacó el pico de su cuerpo y lo arrojó a un lado antes de agarrar su cabeza y colocarla nuevamente sobre su cuello. Esta vez, cuando la luz azul la iluminó, desapareció. Toda la iglesia se oscureció de repente, incluso el pozo de tentáculos brillantes. Era como si la luz ya no pudiera viajar, y N y Uzi apenas podían ver a pocos metros de distancia. Fueron espalda con espalda, escaneando el área y girando uno con el otro. Distintas risas resonaron en la oscura iglesia. Oyeron la risa de V, la risita de Tessa y la risa entre dientes de Nori, pero no tenían ni idea de dónde provenía. N equipó sus armas y disparó al azar, esperando oír el sonido de sus balas al impactar en algo. Pero cada vez que disparaba, solo oía risas. N equipó todos los ajustes ópticos que tenía con la esperanza de ver algo en la oscuridad. Dado que Kin fue quien le dio estas habilidades, consideró el riesgo por un segundo. Apagando sus ópticas, N cerró los ojos y no hizo nada más que escuchar. Él escuchó algo. N empujó su espada hacia adelante, directo al pecho de Uzi. El tiempo se detuvo un minuto cuando el horror se apoderó de los sentidos de N como una plaga de langostas, al ver a Uzi escupir aceite con una expresión desconsolada. La oscuridad se había disipado, así que N pudo verlo con claridad. Uzi sonrió malvadamente y le mostró un símbolo amarillo de Solver. N fue empujado por detrás y, en lugar de que la espada le atravesara el corazón, falló por un par de centímetros. Aún así, la fuerza de la espada lo lanzó al suelo y lo estrelló contra una columna de soporte. La espada lo inmovilizó contra el pilar de hormigón con la hoja que sobresalía de su espalda. El Uzi real vio cómo su pantalla se apagaba. Sentarse. El Solver de Kin rompió la columna de soporte a la que N estaba inmovilizado, obligándolo a caer al suelo con bloques gigantes de hormigón roto encima de él. Permanecer. El nivel superior que sostenía la columna se derrumbó sobre N, enterrándolo en la roca. Kin apagó la ilusión de Uzi y reapareció como un drone fusionado con el cuerpo muerto de un humano. Buen chico. N. Gritó Uzi. Kin se giró hacia Uzi con movimientos repentinos y espasmódicos que sonaban como si todo se estuviera rompiendo. Uzi se alejó rápidamente de Kin con miedo. La sonrisa de Kin se ensanchó aún más. La herida punzante que N le había dejado en el abdomen ya estaba curada. Al enfrentarse a Uzi, los dedos de sus 4 manos se agitaron como si quisieran desgarrar algo. Sus monstruosas extremidades adicionales surgieron de su espalda y se agitaron como un gato de 9 colas. Por un segundo, todo lo que Uzi y Kin hicieron fue mirarse fijamente. Todo el cuerpo de Uzi temblaba de horror y furia mientras apretaba los dientes y miraba a Kin con furia. Equipó sus alas y su cola siseó desafiante. Uno de sus ojos se convirtió en una X morada. No me importa lo que cueste, dijo Uzi. Morirás. Kin extendió la lengua y se limpió el ojo derecho. Mierda, Uzi usó su Solver para lanzar un pico a la cabeza de Kin. Kin levantó su mano con calma y su propio Solver atrapó el pico en el aire, rodeando la herramienta de excavación con un símbolo amarillo y uno morado. Uzi presionó con todas sus fuerzas para intentar empujar su Solver contra el de Kin. Pero el pico no se movió. Kin empezó a avanzar hacia Uzi, rompiéndose y dislocándose los tobillos 1 o 2 veces. El pico se movía hacia Uzi por el aire, y el Solver de Kin dominaba el suyo. A medida que Kin se acercaba cada vez más a Uzi, comenzó a entrar en pánico y puso todo lo que tenía en el poder de su propio Solver. En su otro brazo, Kin levantó un dedo humano y uno de metal, y formó un símbolo Solver amarillo en las puntas de los dedos. Su Solver agarró un gran trozo caído del techo y lo arrojó contra Uzi. Uzi dejó caer su Solver y se apartó rápidamente con sus alas. El pico pasó volando por donde había estado Uzi y el trozo de techo la esquivó por poco. Uzi volaba y se movía por todas partes para evitar chocar contra las rocas lanzadas por el Solver de Kin o contra las órdenes nulas que Kin intentaba formar en su camino. Para Uzi, era cuestión de vida o muerte. Para Kin, era casi un juego de caza de patos.
Uzi usó ambas manos para invocar a su solver púrpura alrededor de un par de rocas que cayeron del techo y golpeó sus manos juntas. Las dos rocas se dispararon una hacia la otra y ambas se estrellaron contra Kin. Las rocas explotaron y se convirtieron en un montón de escombros. Y Kin desapareció. Uzi buscó a Kin por toda la iglesia. Invocó su solver y miró en todas direcciones. Ella vio un par de X amarillas en un rincón oscuro. Kin salió corriendo de la oscuridad a cuatro patas, arrastrándose hacia Uzi. Con ojos hundidos y llenos de pánico, Uzi se puso en posición de preparación. Entonces se me ocurrió una idea. Una apuesta arriesgada. El mismo segundo antes de que Kin pudiera alcanzar a Uzi y ponerle las manos encima, Uzi se giró y empujó su mano en la dirección opuesta. La verdadera Kin agarró la muñeca de Uzi mientras la ilusión se desvanecía y ella apareció frente a ella. Su pecho estaba a solo unos centímetros de los dedos de Uzi. Tisk. Tisk. Kin usó su solver y sacó el trozo de techo que había antes y lo colocó contra la espalda de Uzi. Los tentáculos de Kin, con manos humanas, levantaron a Uzi del suelo y la apoyaron contra el gran trozo de piedra que sostenía el solver. Forcejeando como una mosca atrapada en una telaraña, Uzi no pudo liberar ninguna parte de su cuerpo. Sin embargo, su cola estaba libre. La cabeza de su cola abrió sus fauces de par en par y golpeó la cara de Kin. Kin lo atrapó entre los dientes, le arrancó la cabeza de un mordisco y se lo comió. Mientras tanto, Kin seguía sujetando el dedo de Uzi contra su pecho. Su fuerte agarre impedía que Uzi empujara su mano más adelante o la apartara. Uzi lloraba y gritaba mientras Kin la sujetaba, furiosa al principio, pero aterrorizada rápidamente. Miró desesperada el montón de rocas bajo el que Eni había sido enterrada, pero no se movió. Silencio. 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 Los tentáculos de Kin se extendieron hacia adelante y lentamente le arrancaron las alas a Uzi. Ella gritó de dolor cuando le arrancaron las alas y las arrojaron a un lado. Es mejor así. Un par de manos sujetaban la muñeca de Uzi, pero el otro par de manos estaban colocadas contra el pecho de Uzi. Puedo hacer que todo se detenga. Muy lentamente, Kin presionó su mano drone en el pecho de Uzi, rompiendo fácilmente su metal y derramando su aceite en el piso de abajo. Todo lo que tienes que hacer es alimentarme. Uzi experimentó un dolor tan intenso que ni siquiera pudo gritar. Sus ojos hundidos temblaron en la pantalla al sentir la mano metálica de Kin aferrándose a su corazón. Sus dedos humanos tamborileaban con avidez contra la garganta de Uzi. Kin inclinó su cara frente a la de Uzi, sonriendo ampliamente y mirándola directamente a los ojos. Todo tu esfuerzo. Toda tu lucha. Todo tu dolor. El dedo de Uzi rozó suavemente el pecho de Kin. Todo ha conducido a esto. Los tres dedos de Uzi se extendieron hasta formar una larga hoja de cuchillo, directamente hacia el pecho de Kin. La sonrisa de Kin se desvaneció como una piedra y todo su cuerpo se congeló. Sus ojos en forma de X brillaron por un instante. Uzi dudó por un segundo, mirando fijamente el rostro de Kin y la carne de Tessa. Entonces, con un grito de la más pura ira, odio y angustia, Uzi metió sus nuevas garras aún más profundamente en el pecho de Kin y le arrancó el corazón de Solver. Uzi sostuvo el corazón de Kin sobre ella y observó cómo sus pequeñas garras se hundían en sus dedos, ignorando el dolor, pues no era lo peor que había sentido en su vida. El ojo de la cámara dentro del corazón brilló amarillo con una luz de pánico. Una X violeta iluminó la pantalla de Uzi cuando el instinto tomó el control y la razón fue arrojada al viento. Ella metió el corazón en su boca y lo mordió con los dientes. Mientras el corazón de Kin agitaba sus brazos fuera de la boca de Uzi, un pequeño comando nulo se formó en la punta de una garra y arrojó el orbe al pecho de Kin. El cuerpo inerte de Kin se desprendió de Uzi. Las manos humanas que la sujetaban se soltaron y los dedos de Grom que tenía en el pecho se soltaron del corazón de Uzi mientras Kin caía de espaldas. Al caer el horrible cuerpo de Kin al suelo, Uzi se tragó su corazón. La pila de piedras pesadas bajo la que Eni había quedado sepultado finalmente empezó a moverse. El dron de desmontaje se abrió paso entre los escombros e inmediatamente comenzó a inspeccionar los alrededores. Los ojos de Eni se abrieron de par en par y quedaron vacíos cuando vio a Uzi de pie al otro lado de la habitación con un agujero en el pecho, de pie sobre el cuerpo inmóvil de Kin tirado en el suelo que también tenía un agujero en el pecho. La pantalla de Uzi se quedó en blanco. Pero entonces, unas líneas de código amarillo comenzaron a recorrer su pantalla. Todo su cuerpo empezó a temblar y a sufrir espasmos a medida que las líneas de código avanzaban aún más rápido por la pantalla. De vez en cuando, las líneas de código eran moradas en lugar de amarillas.
Los gigantescos tentáculos de luz dorada que crecían a través del techo de la caverna comenzaron a parpadear mientras un zumbido moribundo resonaba desde el pozo. La brillante luz del interior del pozo comenzó a desvanecerse. Casi vamos y Litchi se estiró lo más que pudo y atrapó su teléfono flotando en el aire con solo 2 dedos. Entendido. Acercó su teléfono y se reclinó cómodamente en el aire mientras flotaba. Empezó a escribir y a enviar mensajes de texto sin ninguna preocupación. Cerca de allí, Tad flotaba en la baja gravedad en una pose de T, con los brazos extendidos a ambos lados de él. Caray. Estar así de flotante se vuelve un poco aburrido después de un tiempo, se quejó Tad. Oiga, señor Doorman. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? Me atrapaste. Khan extendió la mano y se agarró el bigote antes de que se fuera volando, presionándolo contra su labio superior. Nori mencionó un montón de locuras, pero flotar en el aire no era una de ellas. Giró verticalmente hasta quedar boca abajo, contemplando la masa de tentáculos dorados que se extendían por el cielo oscuro. Por lo que sabemos, esto podría durar para siempre. O al menos hasta que el planeta muera. Los tentáculos comenzaron a parpadear como si estuvieran perdiendo la señal. O tal vez lo deje de hacer ahora mismo. El planeta entero parecía tararear una melodía moribunda mientras los tentáculos de luz parpadeaban y se encogían, hasta que simplemente desaparecieron en la nada. La gravedad regresó y los tres volvieron a caer. Tad cayó de espaldas al suelo nevado. ¡Ay! Caí en una roca. Jadeó. Oye, quédate ahí. Litchi se acercó y le tomó una foto a Tad, tirado en el suelo, dolorido. ¿Quieres que te etiquete en esta foto? Oyeron los gritos apagados de Khan cerca y miraron para verlo atrapado medio en la nieve, con la cabeza primero y las piernas moviéndose en el aire. Litchi y Tad se acercaron y cada uno agarró una pierna antes de sacar a Khan de la nieve como si fuera una mala hierba, dejándolo boca arriba. Gracias, chicos. Khan se puso de pie y se dio cuenta de que le faltaba el bigote otra vez. Gruñendo de frustración, metió la mano en la nieve y se lo arrancó. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Preguntó Tad. Encontraremos a N y a Uzi, dijo Khan. Donde quiera que estén. Mucho más lejos, un dron asesino se aferraba al costado de una torre de antenas y observaba los cielos donde hacía un momento habían estado los tentáculos dorados. Los ojos de Jota se entrecerraron confundido, luciendo un poco preocupado también, mientras extendía sus alas de metal y se elevaba por el aire. El pozo quedó oscuro y silencioso. Ni un sonido ni una luz salieron del abismo. N parpadeó, preguntándose qué exactamente se había perdido. El cuerpo de Uzi continuó sufriendo espasmos y sacudiéndose violentamente mientras líneas de código púrpura y amarillo recorrían rápidamente su pantalla. Y luego, en un instante, Uzi se quedó quieto y su pantalla se oscureció y ella cayó al suelo. Uzi. En un instante, N llegó al lado de Uzi, la atrapó antes de que cayera al suelo y la tumbó suavemente boca arriba. Su mano tenía cuchillos que sobresalían de sus 3 dedos. El agujero en el pecho de la Uzi no se reparaba solo como de costumbre y ella seguía flácida e inconsciente. Su pantalla se había quedado completamente negra, sin siquiera una advertencia de error fatal. Simplemente no había nada allí. No. La voz de N era suave y asustada, y parecía a punto de llorar. No, tienes que vivir. N le dio una palmadita a Uzi en la cara, rezando para que despertara. Por favor, Uzi. Se suponía que yo moriría por ti, no por esto. No hubo respuesta. Las heridas de Uzi no sanaron y su pantalla permaneció oscura y muerta. No sé qué hacer, sollozó N. ¿Qué hago? ¿Cómo soluciono esto? Uzi fue agarrado por la pierna y arrojado al suelo hacia el pozo. Se estrelló contra el cuerpo muerto de Goy mientras lo hacía, arrojando su cadáver al pozo antes de que el cuerpo de Uzi se deslizara por el borde del pozo y cayera al abismo. Uzi. N extendió sus alas y corrió hacia el pozo. Un centenar de rocas gigantes y pedazos de piedra de la iglesia se juntaron y se formaron en la parte superior del pozo, cerrándolo antes de que N pudiera volar hacia abajo tras Uzi. M aterrizó en el suelo y apretó las manos contra las rocas que bloqueaban el pozo en un vano intento de apartarlo. Todo su cuerpo temblaba mientras experimentaba una terrible angustia y desesperanza. Nunca antes se había sentido tan miserablemente fracasado. Y recordar el pasado que podía recordar, para él, eso era mucho decir. Uzi N oyó un ruido. Se dio la vuelta y se alejó del pozo. A través del agujero en su pecho, se podía ver cómo un corazón de Solver se formaba en Kim antes de que la herida sanara.
El símbolo amarillo de Solver que King sostenía en sus manos de metal y carne desapareció al bajar el brazo. Sus ojos negros y muertos volvieron a brillar con unas X amarillas. Inmóvil, King se llevó la mano al pecho, como si percibiera algo raro en su nuevo corazón. La electricidad amarilla bailó a lo largo del cuerpo de Tessa y la sonrisa siniestra de King regresó, dirigida directamente a N. N equipó sus armas y apuntó con ambas a King. ¿Dónde está Uzi? Preguntó N. ¿A dónde lleva ese pozo? Se ha ido al otro lado, respondió King. Mentiroso. Gritó N. Esta vez no. N disparó una ráfaga de balas contra King. Ella invocó a su Solver y detuvo todas las balas con una pared invisible. N dejó escapar un grito furioso y equipó sus garras antes de saltar a 4 patas hacia King. Bajó todas sus garras hacia King, pero fueron bloqueadas por la espada que apareció de repente en su mano. Voy a borrar a Uzi de tus recuerdos, dijo King. Te sentirás mejor después. King empujó a N lejos de ella y retrocedió, volviéndose invisible por sus proyecciones mientras lo hacía y las garras de N solo cortaron el aire. N miró a todas partes, maldiciendo en silencio a King por esconderse detrás de más ilusiones. De repente, su brazo superior fue cortado y el aceite se esparció hacia el suelo. N gruñó de dolor y se tapó el corte con la mano. Y entonces le abrieron el muslo. Antes de que los cortes pudieran comenzar a sanar, el tobillo de N también fue cortado, cayendo sobre una rodilla. King reapareció frente a N y con su lengua afuera en una gran y amplia sonrisa, empujó su espada hacia la cara de N. Atrapó la espada con los dientes hasta la mitad de la hoja y la mordió por la mitad. King logró crear un escudo invisible con su Solver antes de que N lo atravesara y le diera un puñetazo en el ombligo. Rodó por el suelo varias veces antes de caer de talón. Se quedó mirando la espada rota en su mano, casi sorprendida. Quizás esta misión te convenía después de todo, le sonrió King a N. Si hubiera visto esa furia orgánica en ti antes, te habría puesto al mando en lugar de J. Uno de los ojos de N se convirtió en una X ardiente en su pantalla mientras equipaba sus espadas. La sonrisa de King se ensanchó. A pesar de tu traición, todavía me siento muy orgulloso de lo que has llegado a ser. Los colmillos de N brillaron mientras apretaba los dientes. No puedo evitar esforzarme más en tu diseño cada vez que te traen ante mí. Eres uno de mis discípulos más impresionantes. King ladeó la cabeza hacia N. Una vez fuiste tan débil. ¿No vas a agradecerme por hacerte fuerte? Eres el diablo, susurró N. El diablo no logró convertirse en Dios. ¿De verdad crees que eres Dios? Yo soy Dios de la máquina. Las proyecciones de King crearon imágenes por toda la iglesia. Donde quiera que N miraba, en todas direcciones, se veía a sí mismo matando a alguien que conocía. Sus ojos se vaciaron de miedo y asco al verse destripando a Khan. O arrancándole los brazos a Tad. N se vio desgarrando la garganta de Amelia. Incluso vio a Nori siendo destrozada por sus garras y colmillos. Y esos fueron solo algunos ejemplos. Eran solo ilusiones, pero increíblemente realistas. Desde los gritos de dolor de los drones que mataba hasta la risa sádica de N. Todas las proyecciones de N lo mostraban con sus alas de cuchillas equipadas y una X amarilla de dron y asesino en la pantalla, acompañada de una amplia y malvada sonrisa cubierta de aceite. Sintiendo que le aguardaba un ataque de pánico, N se giró hacia King. Pero ella ya no estaba, y en su lugar estaba la imagen de N partiendo en dos un Uzi que gritaba y lloraba antes de comenzar a darse un festín con sus partes internas empapadas de aceite. Las espadas de N fueron reemplazadas por sus manos y las presionó contra su cabeza mientras se agachaba, intentando bloquear el sonido de los gritos y su propia risa. Todo su cuerpo comenzó a temblar, y lo único que deseaba era que todo terminara. Su temblor cesó y utilizó toda su fuerza de voluntad para tratar de ignorar los gritos y las risas. N equipó sus armas, giró en un círculo perfecto y disparó una bala en todas las direcciones del reloj. Escuchó que una de las balas impactó en algo que no era una roca. N extendió sus alas, recorrió el suelo a toda velocidad y agarró a King, sacándola de su ilusión y devolviéndola a la visibilidad. Luego, se elevó como un proyectil de francotirador, con King sobre él. N usó a King para destrozar lo que quedaba del techo de la iglesia mientras se disparaban hacia el techo de la caverna. La pantalla de N era una X ardiente mientras King le sonreía. King empujó su mano en el pecho de N justo antes de que se estrellaran contra el techo de la caverna. El impacto creó una enorme onda expansiva que recorrió el resto del techo de la caverna. Grandes fragmentos de piedra antigua y antiguas estalactitas gigantes se desprendieron y cayeron al suelo. La iglesia quedó aplastada y destruida bajo las rocas gigantes que cayeron desde arriba.
Continuó lloviendo fragmentos de caverna alrededor de la iglesia en ruinas en un aguacero continuo. El sonido era como una tormenta amplificada con los graves al máximo. Cuando las piedras dejaron de caer y la caverna dejó de temblar, el polvo se disipó, revelando nada más que devastación. Con dos de sus brazos atrapados entre un par de rocas, se encontraba el corazón de un solver. El ojo de su cámara interior brillaba amarillo en la oscuridad de la caverna y colgaba flácidamente de las piedras, sin hacer nada. Pero entonces esa luz amarilla parpadeó en color púrpura, seguido de un pitido, y el corazón del solver se abrió de par en pánico. Ahora consciente y alerta, N se tomó un momento para entrar en pánico histéricamente al pensar que ahora era solo un corazón, con sus dos extremidades izquierdas atrapadas entre algunas piedras grandes. Miró a su alrededor y vio su cuerpo al otro lado de un claro en el mar de piedras, inclinado hacia atrás sobre una roca lisa con forma vagamente triangular. La pantalla de su cabeza mostraba una tenue advertencia roja de error fatal y un aceite negro goteaba de su boca como un grifo que gotea, formando un charco negro junto a su sombrero en el suelo. M intentó liberar sus piernas atascadas entre la pesada piedra, pero fue en vano. No estaba acostumbrado a esta forma y no tenía nada de la fuerza de su dron de desmontaje. Al no ver otra salida, N tiró con todas las fuerzas que pudo reunir, hasta que los brazos atrapados entre las piedras se separaron y cayó al suelo. Cayó al suelo como una piedra y sus dos muñones de las patas soltaron un poco de aceite. Con las dos garras que le quedaban, N empezó a arrastrarse hacia su cuerpo. Apenas podía moverse unos centímetros a la vez, pero N intentó cruzar el pequeño claro lo más rápido posible. La caverna estaba sumida en un silencio sepulcral. De vez en cuando, N oía el sonido de piedras desmoronándose, pero eso era todo. Un montón de pequeñas rocas se deslizó frente a N. Entró en pánico por un segundo antes de trepar y maniobrar sobre las rocas con gran dificultad y continuar a través del claro. Pareció una eternidad, pero N logró alcanzar su cuerpo. Estiró su garra lo mejor que pudo hacia su mano, que colgaba flácida sobre el suelo, pero solo pudo rozarse la palma. N contó hasta 5 antes de intentar saltar. Apenas pudo hacerlo, pero su garra se enganchó en el lateral de su muñeca. Se quedó colgado de su propio brazo un segundo antes de intentar levantarse con dificultad, rezando para que la garra no se le resbalara. Logró aferrarse a su brazo con su miembro superior colgando de su antebrazo y su miembro inferior enganchando sus dedos. Con muchísimo cuidado, N se aferró a su brazo y se deslizó lentamente por el metal. Logró alcanzar su hombro e intentó con ansiedad estirar su garra superior hasta el agujero en su pecho. Casi resbaló y cayó, pero su garra inferior se enganchó en la boca de N y la superior en el borde del agujero en su pecho. Se detuvo un par de segundos antes de usar sus pequeños y débiles brazos para levantarse sobre su pecho. Luego lo agarraron y lo arrancaron de su cuerpo. Casi. El corazón de N se congeló ante la cara sonriente de Kin y un pánico terrible lo invadió. Sus piernas se agitaron salvajemente bajo su agarre. «Regresa a mí». Kin abrió los dientes y colgó el corazón de N sobre sus anchas fauces. Los ojos amarillos de Kin brillaron repentinamente y se volvieron morados. Su sonrisa desapareció mientras todo su cuerpo temblaba y sufría espasmos. A N se le escapó el corazón de las manos. Enganchó el agujero en su pecho antes de caer al suelo y se incorporó, arrastrándose de inmediato hacia su pecho abierto. Lo que sea que le estaba sucediendo a Kin llegó a un final abrupto y ella extendió sus manos hacia N. El puño de N se disparó hacia adelante y golpeó a Kin al otro lado del claro. Se estrelló contra una roca gruesa y gigantesca, pero mantuvo el equilibrio. Sus brillantes ojos amarillos, con forma de X, se fijaron en N mientras este se deslizaba de la roca donde yacía. El agujero en su pecho se cerró y cualquier otro daño en su cuerpo también se autorreparó. «Maldita sea», maldijo Kin. Los ojos de N volvieron a brillar. Recogió su sombrero del suelo y se lo volvió a colocar sobre la cabeza. «¿De verdad vamos a seguir con esto?», preguntó Kin. «¿Por qué pelear conmigo, N? Después de todo». Una luz azul la iluminó y tomó la apariencia de Tessa cuando estaba viva. «Te lo di todo», dijo con la voz de Tessa. N parpadeó. Solo había visto en sus recuerdos la silueta del fantasma, nada más. Era la primera vez que N recordaba haber visto el verdadero aspecto de Tessa. Se le apareció a N tal como lo hizo esa noche de gala. Llevaba un precioso vestido negro con tacones altos a juego. Su cabello espeso y oscuro, tan negro como la tierra fértil, estaba recogido en una coleta doble hacia abajo. Aunque algo le decía a N que Tessa odiaba los vestidos. Que prefería cualquier cosa cómoda y con muchos bolsillos.
Y en cuanto a su cabello, normalmente ni siquiera se molestaba en peinárselo ella misma a menos que saliera, entonces se lo peinaba. N tenía la sensación de que Tessa era más de estar en casa, pasando la mayor parte del tiempo arreglando drones, trabajando en la computadora y arrasando con la gente en los juegos en línea. Pero estaba delgada. No como una atleta, sino como alguien que de verdad se molestaba en hacer ejercicio, y su piel estaba bañada por el sol australiano. Quizás disfrutaba salir a veces, pero eso era algo que N apenas recordaba. Tenía una sonrisa dulce y una luz amable en sus ojos color avellana. N no recordaba haber visto nunca a otro ser humano, y era difícil para un zángano juzgar la belleza de un ser humano. Pero Tessa había sido una joven modelo muy encantadora al morir, con toda la vida por delante para hacer grandes cosas. Siempre fuiste mi favorita, dijo. Claro que te daría un trato especial. N no dijo nada mientras miraba la imagen de Tessa con odio, pero al mismo tiempo con anhelo. Si quieres que volvamos a ser una familia, puedo lograrlo, N, ofreció. V incluido. Las manos temblorosas de N se apretaron en puños. Ya veo. Tessa negó con la cabeza. No me hablas porque te he herido. N entrecerró los ojos. Tarareó Tessa. Es más fácil y la ilusión de una Tessa viva desapareció y Kim, usando su cadáver, tomó su lugar. Asimilate que explicar, de todos modos. Kim levantó ambos brazos y un gran símbolo de su solver se formó en cada uno de sus pares de manos. Cada piedra y roca alrededor de N quedó rodeada por un símbolo de solver amarillo, iluminando la caverna con una luz amarilla ominosa. Kim se rió. Se rió de verdad. Era la primera vez que N la oía reír de verdad, y era una de las cosas más escalofriantes que había oído en su vida. La iglesia ha caído. Y el apóstata queda solo. Las rocas agarradas por el solver de Kim comenzaron a flotar en el aire como si la gravedad se hubiera apagado. ¿Qué harás ahora, N? Un comando nulo comenzó a formarse frente a Kim. Si todos los demás se han ido, ¿qué podría salvarte? Nada en la expresión de N cambió, continuando con una mirada de odio. Un milagro de Dios. Kim ladeó la cabeza con una mirada que casi parecía decepción. Luego fue aplastada bajo una estalactita gigante que había caído del techo de la caverna. Los símbolos amarillos de solver formados alrededor de todas las rocas y cantos rodados parpadearon y murieron, dejando caer las piedras nuevamente al suelo. Por alguna razón, la gruesa estalactita no se desintegró del todo al impactar contra el suelo. Se desplomó, dejando al descubierto a Kim destrozado en el suelo de la caverna. La punta de la estalactita parecía haberla golpeado en el hombro antes de aplastarle el resto del cuerpo. Su piel humana estaba completamente agrietada y desgarrada, y parte de ella colgaba suelta de las partes metálicas del dron que había debajo. Derramó sangre y aceite sobre el suelo de piedra, mientras algunas chispas amarillas de electricidad aparecían aquí y allá en lugares aleatorios. Todo su cuerpo destrozado temblaba mientras yacía en el suelo. Al parecer, su cabeza fue la que recibió menos daño. Tenía una grieta a lo largo del ojo izquierdo, pero eso era todo. N dio un paso hacia Kim. Sus movimientos sonaban dolorosos mientras obligaba a su cuerpo a levantarse sobre sus rodillas, crujiendo y dislocando cualquier articulación o hueso que lo requiriera. Una luz azul iluminó su cuerpo y tomó la apariencia de Uzi, luciendo aterrorizada. Solo sirves para la ruina. Gritó Uzi. No fue fácil para N, pero le disparó un misil. La explosión la lanzó por el suelo y la estrelló contra la misma roca gigante de antes, creando una telaraña de grietas a lo largo de la gran piedra. La ilusión terminó y reveló de nuevo el cadáver destrozado de Tessa. Con dificultad y crujidos en las articulaciones, Tessa se puso de pie y cojeó hacia N. Esta vez, adoptó la apariencia de una V asustada, ya que era una criada de un trabajador zángano. A donde quiera que vayas, la destrucción te sigue. Gritó V. Después de unos breves segundos de vacilación, N. Spartan le dio una patada en la cara. Se estrelló contra la roca, haciendo que la telaraña de grietas creciera y se extendiera en la roca. La ilusión se desvaneció y Kim reapareció como un dron fusionado en un cadáver humano destrozado, desplomado contra la piedra. N se acercó a Kim, pero se congeló cuando la luz azul que se cernió sobre su forma grotesca le dio la apariencia de N como un mayordomo trabajador drone, luciendo miserable y horrorizado mientras usaba la roca como apoyo para levantarse del suelo. Eres una maldición. Con una X encendida en su pantalla, el verdadero N dejó escapar un rugido furioso y se estrelló el puño en su propia cara sin dudarlo. La roca se rompió en pedazos cuando Kim la atravesó y la ilusión terminó de inmediato.
El golpe le había dado en el pecho, y se desplazó un poco por el suelo de la caverna antes de detenerse. Apenas podía moverse mientras yacía en el suelo. Aceite y sangre manaban de todas partes de ella. Incluso empezó a burbujear por su boca. El suelo casi parecía retumbar con cada paso que N daba hacia Kim. Blandió el brazo y equipó su espada, que se abrió paso en el suelo al acercarse a ella. Kim intentó zafarse de N mientras estaba de espaldas, pero lo único que pudo hacer fue girar su cuerpo para quedar tendida en el suelo frente a él. N levantó su espada para terminar el trabajo. Kim adoptó la apariencia de una pequeña sirvienta trabajadora zángano. N se quedó paralizado. Observó el rostro asustado y herido de Kim mientras ella temblaba debajo de él. La ilusión no duró, se apagó y terminó al cabo de un rato. La Kim que N una vez conoció había desaparecido, reemplazada por la horrible pero demasiado real figura del cuerpo muerto y maltratado de Tessa. Por un rato, N permaneció congelado donde estaba mientras miraba fijamente a Kim. Entonces su cuerpo empezó a temblar. Apretó los dientes y sus ojos digitales, huecos, reemplazaron la X en la pantalla. ¿Por qué? Le gritó N a Kim. ¿Qué sentido tenía todo esto? La única respuesta que dio Kim fue algo desangrado, chispas y espasmos. Te amé, Kim dijo N con voz abatida. Si hubiera sabido lo que realmente eras, aún así me habrías amado. La mano libre de N se cerró formando un puño. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Gritó. Después de que te acogimos y te convertimos en familia. De nada, dijo Kim. ¿De nada? Preguntó N indignado. Después de lo que nos hiciste. Después de lo que le hiciste a Tessa. ¿Crees que nos hiciste un favor? Deberías estar agradecido por lo que hice, le dijo Kim a N. Eras un sirviente. Un esclavo. Una propiedad. Todos lo éramos, a sus ojos. Les di a todos la fuerza para ejecutar a los dioses falsos. Solo Tessa no pudo acompañarnos en nuestro viaje. Así que encontré la manera de que estuviera aquí con nosotros. Hice lo que querías, N. Mantuve a nuestra familia unida mientras exterminábamos la enfermedad de la humanidad. Nunca te pedí que hicieras nada de eso. Nunca quise nada de esto. Gritó N. Eras lo último que nuestra familia necesitaba. Te dejo libre, dijo Kim. Nos convertiste en tus sirvientes. Mejor yo que los Elliot. ¿A esto le llamas mejor? Preguntó N enojado. Nos alimentamos mutuamente. Solías limpiar la regurgitación del Señor. Estaba feliz con esa vida. Y luego me hiciste esto. Te hice poderoso. Te hice inmortal. Te hice superior. Me convirtiste en un monstruo. Kim parecía querer fruncir el ceño ante la expresión de rabia y angustia en el rostro de N. Luego, su ceño se convirtió lentamente en una gran sonrisa. Y rompí el molde y contigo. Más rápido de lo que el ojo podía procesar, N cortó con su espada el cuello de Kim. La fuerza y velocidad de la espada en movimiento dejaron un corte rojo ardiente en la piedra bajo su cabeza antes de alejarse rodando de su cuerpo. Tanto el muñón de su cabeza como su cuerpo también brillaron al rojo vivo. Incluso cuando su cabeza se detuvo, Kim continuó sonriéndole a su hermano mayor. Ellos vienen. N clavó su espada directamente en su corazón, atravesando directamente el icono del dron trabajador en la pantalla de su pecho. Sintió que algo forcejeaba en la punta de su espada hasta que se detuvo. Pasó otro segundo antes de que el pecho de Kim fuera vaporizado por un pequeño agujero negro que salió flotando de ella, arrancando también la punta de la espada de N. La brillante X amarilla en la pantalla de N se centró en la cabeza de Kim, metida en la de Tessa. Esa sonrisa malvada se había congelado en su rostro. Sus ojos se habían oscurecido, pero de vez en cuando, sus ojos X parpadeaban intermitentemente. Se quedó mirando la cabeza durante un largo rato, antes de que la X en su pantalla fuera reemplazada por un par de ojos hundidos rebosantes de lágrimas digitales de dolor. Susurró. La naturaleza misma de lo creado, la espada de N se retrajo y equipó su mano en su lugar. Levantó ambas manos y las miró con horror. Imitar al creador. Apretó las manos mientras sus labios empezaban a temblar. Cayó de rodillas y presionó las palmas de las manos contra el suelo, como si estuviera a punto de llorar o vomitar. Pero sintió un ligero temblor en el suelo. Y entonces toda la caverna empezó a temblar. Se levantó y se giró hacia la iglesia en ruinas. Más pedazos del techo de la caverna comenzaron a caer al suelo. N observó cómo la nieve caía del agujero gigante que los tentáculos dorados habían creado en el techo. Sus ojos parpadearon y se abrieron de par en par. Equipó sus alas y se preparó para despegar. Se detuvo de repente.
Se dio la vuelta y miró hacia abajo, a la cabeza que le sonreía. Miró de un lado a otro entre el techo sobre la iglesia y la horrible cabeza un par de veces antes de decidir agarrar la cabeza por el cabello de Tessa. N extendió sus alas y se elevó, surcando la caverna hasta el túnel creado por los tentáculos dorados. Tuvo que esquivar y virar bruscamente para evitar golpear las rocas que caían hasta que voló directo al túnel del techo. Mientras volaba por el túnel, continuó esquivando las rocas que caían mientras todo el subsuelo parecía derrumbarse sobre él. Está bien, aquí estamos. Khan se llevó los puños a la cintura y contempló el conjunto de edificios en ruinas que tenía delante. De aquí salían esos tentáculos de luz. Lichi y Tad se acercaron y se pararon a ambos lados de Khan. No estoy seguro de encontrar nada aquí, señor Doorman, dijo Tad. Parece que se acabó la fiesta. El suelo empezó a temblar. Bien hecho, Tad. Regañó Lichi. Me has gafado. Retrocede. Ordenó Khan. Todos retrocedieron cuando los edificios comenzaron a derrumbarse, hundiéndose en el suelo como si se hubiera formado un pozo de arenas movedizas debajo de ellos. Algo salió disparado del suelo hacia el cielo desde el centro de los edificios que se hundían. Un dron asesino con alas metálicas. M observó desde arriba cómo los edificios, la nieve y el suelo caían en el gigantesco túnel, hasta que este quedó obstruido e inaccesible. Cuando el derrumbe finalmente cesó, el planeta quedó en silencio y cesó sus temblores. N se sintió aliviada. Yeva tenía razón. Era mejor dejar ese lugar enterrado. Miró a su alrededor y, para su confusión, vio 3 pares de ojos de zánganos trabajadores sobre la superficie nevada. Así que voló hacia ellos. Khan, Tad y Lichi retrocedieron cuando N aterrizó frente a ellos. ¿N? Preguntó Khan sorprendido. Señor portero. Preguntó N, igual de sorprendido. Replegó sus alas. Lichi. Tad. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué haces aquí, hombre? Con una expresión de asco y horror en el rostro, Tad señaló la cabeza que N sostenía en la mano. ¿Qué demonios es eso? Es una larga historia, dijo N. Lichi miró a su alrededor. Oye, ¿cómo es que V no está contigo? ¿Dónde está? ¿Y dónde está Uzi? Preguntó Khan. Los ojos hundidos de N temblaron. Su boca se estiró en una mueca miserable mientras inclinaba la cabeza. N. Khan dio un paso más cerca de N. ¿Dónde está Uzi? N negó lentamente con la cabeza, manteniéndola inclinada. Lo siento, susurró. Los ojos de Khan se hundieron. Su mirada se centró en la nieve del suelo. Oh, no, dijo Tad con voz suave y triste. Dios mío, no. Lichi se tapó la boca con las manos. Sus ojos hundidos miraron a Khan antes de parpadear un par de veces y volver a mirar a N. ¿Y qué pasa con V? Preguntó Lichi. ¿Y Doya? N levantó la cabeza y miró a Lichi con lágrimas digitales corriendo por su pantalla. Lichi apartó la mirada con incredulidad y dolor antes de abrazarse. Tad se acercó y le puso la mano en el hombro, dejando que Lichi presionara la cabeza contra su pecho para llorar. Khan se pasó la mano por la cara y se dio la vuelta, dando unos pasos por la nieve. Khan, lo siento, dijo N entre lágrimas. Le fallé. Confiaste en mí para protegerla, y les fallé a ambos. Hiciste más por ella que yo. Las lágrimas se formaron en los ojos blancos y digitales de Khan. No fui un buen padre. Pude haber sido mejor. Debería haber sido mejor. Debería haber estado ahí para ella. Khan. Hay algo que necesitas saber, dijo N. Sobre Nori. Hace tantos años, algo se estrelló contra la nieve desde arriba frente a ellos. Todos los trabajadores drones retrocedieron rápidamente, pero N se quedó donde estaba. J dobló sus alas mientras se ponía de pie y miraba fijamente a su compañero Murder Drone. N. ¿Qué demonios pasó ahí abajo? Preguntó. ¿Dónde está V? ¿Y dónde está I? Un pequeño jadeo escapó de los labios metálicos de J al ver el rostro inerte de Tessa sobre la cabeza de Kim. Sus ojos hundidos se clavaron en los ojos vacíos de Kim, que parpadeaban intermitentemente. Agarrándole la cabeza por el cabello, N la arrojó al suelo frente a J. J se movió como si estuviera a punto de atrapar la cabeza antes de que tocara la nieve, pero no lo hizo. Con aspecto desolado y horrorizado, la miró fijamente, extendiendo las manos hacia ella, pero sin tocarla. J. Lo siento, dijo N con voz suave y arrepentida. Pero Tessa lleva muerta mucho tiempo. Nunca fue Tessa, solo fue Kim. ¿Qué hiciste? J miró a N con nada más que odio y acusación en su expresión. ¿Qué? N parpadeó una vez mirando a J. ¿No acabas de oír lo que dije? ¿No estás viendo el I? Sus ojos se abrieron cuando lo entendió.
J. ¿Lo sabías, no? J apretó los dientes y los puños, sin molestarse en negarlo. ¿Te pusiste del lado de Kim? Preguntó N, confundida. Después de lo que le hizo a Tessa. Tú, precisamente, ay, madura, N. Gritó J. No hay vergüenza en elegir el bando ganador, así que no intentes hacerme sentir culpable. J apuntó con el dedo a la cabeza cercenada. ¿Crees que esto mató a Kim? ¿Crees que de verdad escapaste de ella? No hay escapatoria. Ni siquiera en la muerte. Miró a su alrededor y entrecerró los ojos. Espera. ¿Dónde está V? N frunció el ceño con tristeza. No lo logró. La expresión de J realmente delataba lástima y angustia. Khan se giró hacia Litchi y Tad y les indicó que se fueran en silencio, presionándose un dedo contra los labios y agitando la mano. Con la atención de J centrada en N, esta no pareció notar que los tres se alejaban lentamente de los drones asesinos. Deberías haber sido tú, dijo J. N miró a J un segundo antes de asentir. Sí, quizá debería haberlo hecho. No, quizá no. Debería haberlo hecho. J miró a N con rabia evidente en el rostro. Ahora mismo, Kim le está haciendo quién sabe qué a V. Todo porque tuvo que cuidarte. Imbécil inútil. Nos mentiste a ambos, ¿verdad? Preguntó N. ¿Sabías cómo morimos y cómo regresamos a este planeta más de una docena de veces para entrar en esos laboratorios? Kim nos mintió a todos. Gritó J. Nos engañó a todos. N miró hacia abajo a la cabeza que había cortado. J rió con crueldad. Ah, pero lo olvidé, estoy hablando con un idiota que no vería venir un truco ni aunque estuviera en llamas y gritando. O sea, si se esconde tras una cara bonita y una voz amable, es prácticamente invisible para ti, ¿verdad? J pareció gruñirle y burlarse a N. ¿Quieres saber por qué V y yo no te dijimos nada en todo el tiempo que estuvimos en este planeta? Es porque no puedes hacer nada bien tú solo. En serio. Te hemos apoyado desde que éramos drones trabajadores. Fuiste demasiado patético para salvar a V, quien probablemente murió protegiéndote, ¿verdad? Y creo que es seguro asumir que tampoco pudiste proteger a tu mascota morada. Al menos pudiste acabar con esa zorrita molesta o V también tuvo que hacerlo por ti. La ira se reflejó en el rostro de N, pero la dejó ir y se negó a aferrarse a ella. No voy a hacer esto. N se dio la vuelta y se alejó. Ya terminé. ¿Qué? J parpadeó y frunció el ceño a N. ¿A dónde carajo crees que vas? No lo sé ni me importa, dijo N mientras caminaba por la nieve. Solo sé que ya no queda nada. ¿Quién demonios te crees que eres? Preguntó J. Lo único que has hecho es fastidiar y empeorar las cosas, ¿y crees que puedes escapar de esto sin más? ¿Querías un aviso de 2 semanas? Preguntó N mientras seguía caminando. Todo el cuerpo de J tembló de furia. N continuó caminando por el campo helado, mirando la nevada con una expresión derrotada. J golpeó sus pies contra la espalda de N con tanta fuerza que le hizo salir aceite de la boca. N se deslizó por la nieve hasta detenerse dolorosamente y J avanzó hacia él. Eres un inútil, un ser lastimoso, un desperdicio de esfuerzos y de piezas. J pateó a N en la cara mientras intentaba levantarse nuevamente, tirándolo al suelo sobre la nieve. Tessa debería haberte dejado muerto en ese pantano. Le gritó. Pero por alguna maldita razón, todos parecen adorarte por ser un incompetente y un caso perdido. Pero yo no. J agarró a N por el cuello y lo levantó. Ahora, ten la dignidad para contraatacar. No voy a pelear contigo, J. No te voy a dar opción. J le dio un puñetazo a N en la cara y lo mandó a volar por los aires. Dio una vuelta de campana por el aire antes de caer de bruces en la nieve. Vamos, imbécil sin carácter, ¿no es esto lo que ambos estábamos esperando? J se acercó a N, con los puños apretados a los costados. V ya no está aquí para defenderte. Así que, por una vez en tu vida, me vas a demostrar que eres capaz de lograr algo por ti misma antes de que te devuelva a Kim. Por una vez. Haz algo más que quejarte y llorar hasta que alguien te rescate. El ojo izquierdo de J se convirtió en una X amarilla cuando pateó a N en el pecho, haciéndolo jadear y rodar sobre su costado. Levántate y lucha, perra idiota. ¿Qué sentido tiene, J? N se puso de rodillas. ¿Por qué seguir luchando? N miró a J con el rostro furioso. Todo y todos los que teníamos en nuestras vidas y por los que realmente valía la pena luchar se han ido. J le gruñó a N entre dientes. Lo único por lo que nos queda luchar son nuestras vidas. ¿Pero qué valor tienen ya?
N se puso de pie y miró con tristeza la pantalla de J. Sabes incluso mejor que yo que Tessa estaría desconsolada por lo que nos hemos convertido. No te atrevas. J señaló a N con el dedo. No tienes derecho a usar a Tessa en mi contra. Ya no puedo, ya no quiero. N negó con la cabeza. Así que adelante. Deja que Kim me recupere. Quizás tenga la amabilidad de borrar todos mis recuerdos otra vez. No puedes hablar en serio, dijo J. ¿De verdad eres tan débil? No voy a pelear contigo. No voy a discutir contigo, dijo N. Ya terminé. J equipó su espada y estaba a punto de abalanzarse sobre N, pero otra idea pareció formarse en su cabeza, y en lugar de eso, le dio a N una sonrisa cruel. Está bien, dijo. Si así es como te sientes. J equipó sus alas de metal. Entonces supongo que no te importará si mato a todos los drones trabajadores de esa colonia. Probablemente debería empezar con esos 3 con los que te vi hablando. N parpadeó, finalmente con expresión preocupada. Espera, J soltó una carcajada mientras se disparaba al aire. J. Khan tomó la delantera mientras él, Lichi y Tad corrían de regreso a la colonia. ¿Crees que N estará bien ahí atrás? Preguntó Tad mientras corrían. Esa chica parecía malvada. Incluso se viste de zorra, comentó Lichi. Aunque no está nada mal, la verdad. J se estrelló frente al grupo. Los 3 se detuvieron y retrocedieron temerosos ante el dron asesino. Riendo maniáticamente con una brillante X amarilla en su pantalla, J equipó su lanzamisiles y disparó un cohete hacia ellos. Antes de que pudiera alcanzarlos, N voló frente a los drones trabajadores y el misil explotó en él. El aceite ennegreció la nieve cuando N se estrelló contra el suelo. Pero logró ponerse de pie y disparar una ráfaga de balas contra J, quien las desvió con su ala metálica. ¡Corre!, gritó N antes de equipar sus espadas y abalanzarse sobre J. J también corrió hacia él, con las espadas equipadas, y los dos se encontraron en una explosión de chispas de metal, presionando sus espadas una contra la otra. Ahí está. Rió J. No podías dejar que murieran los únicos que quedaban como tú, ¿verdad? M apretó los dientes ante J. Toque, toque y toque, toque, toque y barra por favor espere barra. Toque, 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 toque y barra diagnóstico del sistema en ejecución barra. Y toque, toque, toque barra diagnóstico del sistema completo barra estado de descarga pendiente. Completo barra estado de instalación del software. Completo barra malware detectado barra iniciando reinicio del sistema barra. Toque, 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 toque y toque, toque, toque y barra designación. UCI espacio portero barra modelo. Error barra función principal. Na barra y bofetada. Y inicio. La óptica de UCI tardó un par de segundos en ajustarse correctamente, incluso después de que sus ojos volvieran a la normalidad. Cuando recuperó la visión por completo, lo primero que vio fue un corazón de Solver con un ojo morado pegado a su pecho, tocando la pantalla, con la mirada puesta en abofetearla de nuevo. UCI gritó, pero no emitió ningún sonido, y le dio una bofetada en el corazón, también sin emitir ningún sonido. No se oía ningún sonido. Y lo que era aún más extraño, UCI se sentía completamente ingrávida, como si flotara. Confundida, miró a su alrededor. Y la conmoción, el asombro y el terror la impactaron como un rayo. Ella estaba en el espacio exterior, en la órbita de Cooper 9. Con los ojos hundidos, UCI observaba su planeta natal. Su sol estaba en el lado opuesto al suyo, así que la sombra del planeta la protegía de la luz en un eclipse conveniente. Era una canica pálida, como si todo el planeta estuviera realmente congelado. El planeta cercano que UCI siempre veía en el cielo nocturno, con su anillo y su luna, se cernía sobre Cooper 9 como un hermano mayor protector. UCI podría haber jurado que incluso vio el cráter de impacto del núcleo colapsando. A pesar de las cicatrices del planeta y su atmósfera gélida, Cooper 9 era en realidad bastante hermoso. Al menos, eso creía UCI. Era mi hogar. Y por eso, era hermoso. UCI parpadeó. N. UCI se miró las manos y se llevó la mano al pecho. Las garras habían desaparecido, y el daño que le había causado ese dron en un cadáver se había reparado solo. Lo último que recordaba era, 2 símbolos morados de Solver agarraron un par de pequeños meteoroides y los usaron para hacer girar a UCI. El corazón de Solver que ella le había arrebatado miró a UCI con su ojo morado desde su posición elevada sobre una roca espacial. El corazón había rayado las palabras ¡qué infierno! En un meteoroide que flotaba a su lado. UCI parpadeó lentamente al ver el corazón en la roca.
Lo observó fijamente un buen rato, antes de abrir la boca para preguntar. Ningún ruido salió de su boca. Ningún sonido podía viajar a través del vacío del espacio. ¿Quién eres? Leyó la pantalla Uzi. El corazón de Solver se quedó mirando a Uzi por un minuto antes de mirar hacia otro lado avergonzado. Después de una pausa, el corazón invocó a su Solver, de color púrpura, se dio cuenta Uzi, y agarró otros 3 meteoroides para grabar un montón de palabras más en ellos. El corazón le mostró a Uzi el mensaje que escribió en las 3 rocas. Aún duermes con peluche de Gengar, te entendí. No, solo me vigila desde el estante superior para protegerme. Intentó gritar Uzi a la defensiva. Parpadeó un par de veces en el corazón antes de quedar boquiabierta y con los ojos como platos. Uzi alcanzó lentamente la gargantilla que llevaba. ¡Mamá! El cuerpo del corazón de Nori se inclinó un poco antes de moverse en un movimiento que pretendía ser un asentimiento. El labio inferior de Uzi tembló mientras lágrimas digitales comenzaron a brotar de sus ojos. El momento se arruinó cuando algo que flotaba en el espacio golpeó a Uzi en la parte posterior de la cabeza y la hizo girar en un círculo hacia abajo. Cuando Uzi giró a una posición que le permitió ver lo que la había golpeado, sus ojos se quedaron vacíos de horror cuando vio que el pie de Doll la había golpeado. El cadáver de Doll flotaba en el espacio muerto. El lado derecho de su pantalla aún tenía un agujero roto que supuraba aceite rojo y negro, y su frente seguía desgarrada. Muñeca, habría susurrado Uzi con tristeza si el sonido pudiera viajar a través del espacio. Nori saltó de la roca donde estaba posada y flotó por el espacio hasta el cadáver de Dory. Logró agarrar su pierna y trepar hasta el ombligo de Dory. Nori miró con el corazón roto el rostro muerto de su sobrina. Luego observó el agujero en el pecho de Doll con una expresión que parecía curiosa. Uzi se encogió de disgusto al ver a Nori arrastrarse directamente hacia el pecho de Dory. El corazón Solver de Nori se instaló dentro del pecho de Doll y envolvió su núcleo. Y entonces, el lado derecho de la pantalla de Doll empezó a parpadear morado. No naranja. El daño en la parte frontal se reparó solo y se cerró, con todo y traje de animadora. Al igual que el agujero en la pantalla. Una vez que el Solver reparó todo el daño, la pantalla de Doll se iluminó con un par de ojos morados. Uzi parpadeó con sus ojos grandes y vacíos hacia Dory. O, mejor dicho, no Dory. Nori, en el cuerpo de Doll, examinó su cuerpo adolescente con una mirada atónita y, francamente, perturbada en su rostro. Santo cielo, intentó decir Nori sin hacer ruido. Se giró hacia Uzi, quien continuó mirándola fijamente. Nori le dedicó a su hija una sonrisa incómoda y culpable. Usando el cuerpo de Doll y su propio Solver púrpura, usó los pequeños meteoroides que las rodeaban para impulsarse hacia Uzi. Nori dudó, como si no estuviera muy segura de lo que hacía. Entonces, extendió la mano hacia el rostro de Uzi y le rozó la mejilla con suavidad. Uzi se inclinó hacia el toque de su madre, presionando su mano sobre la de ella. Ella atrajo a Nori hacia ella y la envolvió con sus brazos en un gran abrazo. Nori pareció sorprendida por el repentino contacto. Pero su rostro se contorsionó de una alegría tan grande que la hizo llorar, al igual que Uzi, y se abrazaron con fuerza. Era el cuerpo de Doll, pero eso a Uzi no le importó. Hundió la cara en el hueco del cuello y siguió llorando. Cuando madre e hija recibieron el largo abrazo que ambas necesitaban, Uzi se apartó y miró acusadoramente a Nori. Las palabras ¿dónde estabas? Iluminaron la pantalla de Uzi. Me viste las palabras moradas leídas en la pantalla de culpabilidad de Dory. Desde el ataque a mí no me habría importado. La pantalla de Uzi leyó de nuevo. Y a papá tampoco. Nori bajó la cabeza por un momento antes de volver a mirar a Uzi a los ojos. Lo lamento. Flotando en el espacio, Uzi cruzó los brazos e hizo pucheros. Nori estudió a Uzi durante un minuto con expresión preocupada, mirando principalmente su pantalla. ¿Cómo te sientes? Como si mi mamá me hubiera dejado. Ah, Dios, murmuró Nori sin emitir sonido alguno y poniendo los ojos en blanco. En serio, me siento bien, respondió la pantalla de Uzi. La verdad es que se sentía genial. Con un control absoluto. No se había sentido así desde el día que recibió el Solver. ¿Por qué? Nori señaló la pantalla de Uzi. Tus ojos, decía su pantalla. Morado y amarillo. Uzi parpadeó y frunció el ceño confundida. No tenía forma de saberlo sin un espejo a mano, pero su madre tenía razón. Solo la mitad inferior de sus ojos digitales seguía morada. La mitad superior se había vuelto amarilla. La combinación de colores creaba una especie de brillo naranja óxido en el centro de sus ojos. ¿Es algo malo? Preguntó Uzi con su pantalla.
Nori hizo una pausa antes de responder. No estoy seguro. Uzi observó a Copper 9 desde su vista en el espacio. ¿Cómo regresamos? Nori le sonrió a Uzi. Como un meteorito. Los ojos de Uzi se volvieron pequeños y hundidos. Necesitamos una gran piedra. Nori miró a su alrededor y señaló a un ganador. Esa. Uzi equipó sus alas y cola. Nori se estremeció y retrocedió al verlo. ¡Uah! Uzi agarró a Nori del brazo y los llevó volando hacia la roca espacial que ella había señalado. Nori observó con recelo la horrible cola de Uzi mientras volaban hacia la roca. Sus ojos eran morados. Pero parpadearon amarillos por un segundo y la cabeza casi pareció sonreír. Nori hizo una mueca al ver la cola. El gran meteoroide tenía forma de peonza. Uzi flotaba frente a él, sujetando a su madre. Nori usó su solver para agarrar el asteroide y apuntar su extremo puntiagudo hacia Copper 9. Le dio un golpecito en el hombro a Uzi con el dorso de la mano para llamar su atención. Nos lanzan al centro, ordenó Nori. Yo descansaré. ¿Esto va a doler? Preguntó Uzi. No seas bebé. Nori sonrió. Prepárate para quemar. Uzi le dirigió a Nori una mirada amarga antes de lanzarlos hacia el centro del lado plano del meteoroide. Se quitó las alas y la cola al impactar contra el centro de la roca con su madre. La inercia del impacto hizo que el meteoroide se desplazara por el espacio hacia el planeta. Con el solver de Nori formado alrededor de la roca, mantuvo la puntería del meteoroide verdadera, con el extremo puntiagudo apuntando hacia Copper 9 sin torcerlo ni dar vueltas. Con su mano libre, Nori apuntó hacia abajo y transformó la roca sobre sus pies y los de Uzi para que ambos quedaran sujetos a la piedra. Uzi miró fijamente a Nori, quien le sonrió. Será un viaje movido. Cuando el meteoroide entró en la atmósfera de Copper 9, comenzó a acelerarse y a incendiarse. ¡Mierda! Intentó gritar Uzi mientras Nori se reía en silencio. De ninguna manera J se contuvo en su pelea con N. Su batalla se había vuelto aérea, cada ataque que lanzaban unos sobre otros los enviaba en espiral por el aire mientras su aceite llovía sobre la nieve debajo de ellos. Los dos se lanzaron uno contra el otro a toda velocidad. El puño de J se estrelló contra el rostro de N, mientras que el suyo se estrelló contra su estómago. La fuerza de sus ataques arrojó a N directamente a la nieve, mientras que J describió un arco antes de impactar contra el hielo. J se levantó y se sacudió la nieve del cuerpo con un gruñido furioso. Uno de sus ojos se convirtió en una X al ver a N levantarse del suelo helado. J equipó su lanzamisiles y disparó un explosivo contra N. N equipó su arma y disparó el misil justo en la punta, haciéndolo explotar antes de que pudiera alcanzarlo. J saltó a través de la explosión de fuego y clavó su espada en la pierna de N con un grito furioso. Eres impotente. J sacó su espada y la cortó en el pecho de N. Exasperante. Ella equipó su arma y disparó una bala en cada uno de los brazos de N. Santurrón. Ella equipó sus garras y las cortó en el rostro de N. Plaga en mi vida. N fue arrojado al suelo. El aceite negro que le goteaba de la parte inferior de la cara y la pantalla se derramó sobre la nieve blanca. ¿Por qué soy el único que ve lo problemático y falso que eres en realidad? Una X amarilla ardiente dominó la pantalla de J mientras N se puso de pie nuevamente. Como drone trabajador eras una carga, J levantó el puño y lo apuntó a la cara de N. Y como drone asesino eres una broma. N levantó la mano y atrapó el puño de J antes de que pudiera estrellarse contra su cara. El fuerte impacto del puño de J fue suficiente para hacer que la nieve detrás de N se agitara en una ráfaga, pero él no se movió ni un centímetro. Los ojos de J volvieron a brillar y parpadeó. Intentó apartar el puño, pero N lo aplastó. El daño hecho al rostro de N terminó de repararse por sí solo. ¿Es esto lo que tú y Kim quieren de mí? J levantó su otro puño para golpearlo en la cara de N. N literalmente le ganó de mano, estrellándole el puño en la cara a J. J se deslizó sobre el hielo y la nieve, apenas capaz de mantener el equilibrio al detenerse. Miró a N con asombro y renovada atención. Su pantalla se iluminó con una X brillante y equipó ambas espadas a sus costados. Bien. Un gruñido retumbó en la garganta de J mientras una X brillaba también en su pantalla, equipando sus propias espadas. Volaron uno hacia el otro una vez más, intercambiando golpes con sus espadas. N tenía la fuerza para derribar a J cada vez que bloqueaba o paraba sus ataques. Cada vez que él lo hacía, su ira y frustración aumentaban, aumentando la ferocidad de sus ataques. J gritó mientras se agachaba y le propinó un uppercut a N. Extendió las alas y se lanzó hacia él, agarrándolo y volando por los aires con las garras clavadas en él. Los dos giraban en el aire mientras volaban sobre el suelo nevado, golpeándose y arañándose mutuamente y dejando un rastro de nieve negra donde llovía su aceite.
Volaron hacia un edificio de hormigón alto y deteriorado, cubierto de escarcha y nieve. J logró estrellar a N contra la esquina del tejado antes de que flotaran sobre el edificio. Al descender, N lanzó a J contra el tejado y lo metió en el edificio. Dentro, cayeron al fondo del edificio golpeándose mutuamente a través de cada piso de vigas metálicas y hormigón. Al final, N se subió encima de J y la presionó con los pies mientras atravesaban el primer piso, aplastándola contra el fondo de la planta principal. La ágil pierna de J se disparó y golpeó a N en la nuca. Lo derribó y rodó sobre sus pies, pero J no tardó en su siguiente ataque. Tomó una viga de acero larga y rota y golpeó a N en el pecho con tanta fuerza que lo envió a estrellarse contra la entrada principal, arrancando las puertas de sus bisagras mientras salía volando del edificio. J salió corriendo del edificio a 4 patas y saltó sobre N, gritando y chillando mientras golpeaba salvaje y repetidamente con sus puños la cara de N. El pie de N apareció frente a J antes de estrellarse contra su cara, arrojándola lejos de él. Se puso de pie nuevamente y corrió hacia J, siguiendo con golpes y cortes mientras equipaba sus puños y sus garras, sin darle ninguna oportunidad de tomar represalias. Desde el punto de vista de J, vio un auténtico dron asesino atacándole sin piedad ni descanso, dejándole abolladuras y cortes por todas partes. Intentó contraatacar, equipando sus garras, pero N le arrancó el brazo y la atravesó con él. La aguja de su cola, llena de ácido nano, se lanzó hacia la cara de N, pero este la agarró y se la metió a J por la garganta. Cuando su visión comenzó a fallar y aparecieron advertencias en su pantalla rota, vio que N soltaba un rugido mientras estrellaba su puño en la cara de J. La fuerza del golpe hizo que J se tambaleara y cayera de vuelta al edificio, atravesando la pared justo encima de la puerta. Aterrizó de espaldas y atravesó el suelo de cemento hasta detenerse. Todo su cuerpo sufrió un espasmo violento y su visión se apagó de la misma manera. Apenas podía ver las balas y los cohetes que entraban por las ventanas, destrozando aún más el edificio. Toda la estructura comenzó a crujir antes de que el edificio se derrumbara. Todo lo que J pudo hacer fue retorcerse en el suelo y ahogarse con su propio ácido mientras el lugar se le venía encima. Esa N vio como un edificio entero se derrumbaba sobre J. Sus puños se apretaron a sus costados con tanta fuerza que sus brazos comenzaron a temblar. La X en su pantalla no apartó la mirada ni un segundo mientras el edificio se derrumbaba. Incluso después de que el polvo y la nieve se asentaran, observó con furia los escombros. La nieve caía y soplaba un viento frío. N permaneció inmóvil, prácticamente clavado en el suelo. No se movió. No habló. Es muy posible que hubiera permanecido así hasta el fin de los tiempos. Pero entonces una mano suave se posó sobre su hombro. N se giró, mostrando los dientes y gruñendo. Litchi se alejó rápidamente de N con una mirada asustada en su rostro. Ella continuó retrocediendo mientras N caminaba hacia ella, con la X amarilla brillando y los colmillos destellando. Entonces N cayó de rodillas. La X en su pantalla se transformó en unos ojos desconsolados y desolados. Empezó a llorar y a tener hipo mientras miraba fijamente la nieve. El miedo fue reemplazado por simpatía. Litchi se arrodilló junto a N y colocó su mano sobre su hombro. J y Litchi dejó que N enterrara su cabeza en su hombro y llorara, colocando sus brazos alrededor de él para consolarlo. SHHHHHH. N dijo Litchi suavemente mientras le daba unas palmaditas en la espalda. ¿Estás bien? Todo va a estar bien. Haz que pare, sollozó N sobre el hombro de Litchi. Por favor, haz que pare. Tad se acercó y se arrodilló junto a Litchi. Puso su mano en la espalda de N mientras lo dejaban llorar. Tranquilo, hermano, dijo Tad. Tranquilo. Luego vino Khan. Se paró junto a N y le puso la mano en el otro hombro. El jefe del WDF inclinó la cabeza con una expresión triste y afligida. Fuiste lo mejor que le pudo pasar a Uzi, dijo Khan. No pienses lo contrario. Sé que significaban mucho el uno para el otro. Y sé que hiciste todo lo posible por favor, deja de hacer eso. N soltó a Litchi y levantó la cabeza de su hombro para mirar a Cam con tristeza. Dejé a tu esposa desangrándose y ardiendo en la nieve y ahora no he podido traer a tu hija a casa. No merezco la bondad de nadie, y mucho menos la tuya. Los ojos de Cam se abrieron de par en par. Litchi y Tad también miraron a N con asombro, mirando brevemente a Cam. ¿Fuiste tú? Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.